Y veremos lo importante que es la ciencia para resolver un crimen. Entonces, bueno, antes de convertirnos en CSI Jerez, tenemos que recibir un poquito de formación, ¿no? Porque vamos a resolver 3 casos. Las ciencias forenses es una ciencia y una investigación multidisciplinar. ¿Qué quiere decir? Que requiere de muchas ciencias a su vez y que tenemos que trabajar en equipo, porque en un crimen siempre necesitamos la participación del médico si hay un cadáver, pero si hay drogas necesitamos a la gente de toxicología, que hay explosivos, pues a los de química forense. Es decir, se necesita, como en casi todos los campos en esta vida, la cooperación de todos. El criminólogo es el que estudia por qué. ¿Por qué esa persona se le ha pasado por la cabeza cometer ese crimen? ¿Y por qué, lo que hablábamos antes, no deja una tarjeta o se lleva un trozo de pelo de la víctima? Esas cosas que solemos ver en CSI y en este tipo de series. Pues, ¿quién estudia eso? La criminología. Para que nos hagamos una idea, la criminalística es CSI, ¿vale? Y la criminología sería mentes criminales, así asociándolo a la ciencia ficción, para que nos situemos en las dos líneas. Lo primero que hay que hacer siempre es observar. Es fundamental observar, llegar a la escena, antes de nada, sin tocar nada, nos ponemos y observamos. Observamos todo, entrevistamos, hay cámaras, hay algún testigo, lo primero de todo, siempre. Y identificamos el problema. Pero esto también lo hace el médico. Cuando estáis enfermos y vais a la consulta, lo primero que hace es observar. Te dice, ¿me duele la garganta? Pues ábrela y observa. En función de lo que empiezas a observar, empiezas a formular tu hipótesis. Es decir, yo creo que tienes anginas. Pues esto es lo mismo. Bueno, yo creo que aquí se ha cometido un asesinato. Todo el mundo sabe que tenemos un grupo sanguíneo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos aquí somos del grupo A? ¿Cómo sabemos qué grupo sanguíneo somos? Pues mediante una técnica muy sencilla. Nosotros en nuestras células, si somos del grupo A, tenemos soldados anti-A. Entonces, cuando vienen los malos A, es decir, cuando vienen los anti-A, reaccionan y forman lo que se denomina la aglutinación. Es decir, si yo soy del grupo A y me atacan con anti-A, yo reacciono. ¿Y cómo reacciono? Dando aglutinación. De tal forma que podemos identificar nuestro grupo sanguíneo. Y luego, además de la letra, sabéis que somos o positivos o negativos, porque también tenemos algunos en nuestras células unas cosas que se denominan RH, que si nos echan anti-RH, reaccionamos. Entonces, vamos a ver si ya lo hemos entendido. Si yo os digo que tengo esta muestra de un asesino, ¿de qué grupo diríais que es? Venga, pensar. Espero que hayáis desayunado bien, porque a partir de ahora os toca trabajar. A ver, ¿a qué se parece el patrón? Le hemos echado A y ha reaccionado, con lo cual es A, ¿no? Le hemos echado B, anti-B, pero no ha reaccionado. Quiere decir que no tiene B. Le hemos echado A y B y ha reaccionado. Y cuando le hemos echado anti-RH, también. Con lo cual, nuestro asesino, ¿qué sangre tiene? Muy bien, A positivo, ¿vale? Con lo cual, esto es una técnica que nos sirve muy fácilmente para descartar. Otra cosa muy importante siempre es hacer fotografía de todo lo que veamos, porque posiblemente no podamos volver, ¿vale? Entonces, se fotografía todo lo que podamos. Y a continuación empezamos a analizar la escena. A ver, colaboración, ¿qué observamos en el coche? ¿De qué se trata? Es un coche, no está quemado, muy bien. Buena observación. Pero fijaros, ¿veis algo llamativo? ¿Está quemado por igual? Está mucho más quemado por delante, con lo cual, observando ya, decimos, vale, pues está mucho más quemado por delante. Eso ya es una conclusión. Está mucho más afectado y quemado por delante que por detrás. De hecho, si vamos a la parte de atrás, que yo os he traído las fotos de todo el coche, vemos que el cristal está intacto de la parte de atrás. Sí que es cierto que este de la parte izquierda se ha roto. Analicemos esos cristales. ¿Qué creéis? ¿Que los cristales se han roto antes o después del incendio? Después, porque están manchados, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que como están por un lado negros, quiere decir que el cristal estaba expuesto al incendio y se ha manchado del humo. Si estuvieran intactos, se habrían roto anterior al incendio. Trabajo de campo. Y nos encontramos esta escena. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Observar.
Así que observar, identificamos el problema, tenemos una víctima, pero durante unos segundos observar bien. ¿Qué creéis que ha pasado? Que se ha suicidado. ¿Por qué intuís que se ha suicidado? Porque tiene una pistola en la mano, ¿no? Pero ¿y si alguien se la ha colocado? Empezamos a observar bien la escena y vemos que hay un cuerpo, hay mucha sangre. ¿Veis? Fijaros en la mancha de sangre de la pared, mucha sangre. Hay una pistola, ¿vale? Entonces empezamos a postular ya ideas, ¿no? Parece un suicidio y además resulta que nos encontramos una carta de suicidio. Bueno, pues ¿qué hacemos? Esto, mi primera hipótesis es, no hay que ser muy listo, ¿no? Blanco y en botella leche, sería en principio un suicidio. Veremos si al final lo es o no. Un suicidio, pero nuevamente hay que demostrarlo con pruebas. ¿Qué cogeríamos de muestras aquí? Uno, la carta, muy bien. ¿Qué más cogeríais? ¿El qué? Sangre, pistola, el cigarro, algo que esté toqueteado por ella, ¿verdad? La Coca-Cola. Acordaros que vamos con un espacio limitado, ¿eh? No podemos llevarnos la casa entera, aunque sería lo deseado. Pero yo creo que con lo que hemos dicho hasta ahora, al laboratorio, a confirmar nuestras hipótesis. Llegamos al laboratorio, ¿vale? Donde está el científico forense y vamos al departamento de grafología. Acordaros que hoy somos CSI, con lo cual sabemos de todo. Esto normalmente cada uno sabe de lo que sabe, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy especializada en los incendios. De esto me queda un poco lejos, pero bueno, hoy sabemos de todo. ¿Y qué hacemos? Cogemos la carta de suicidio. ¿Y qué podemos hacer para saber si la ha escrito ella o no? Cogemos otra cosa, unos apuntes, lo que veamos, pues le hemos pedido a un amigo que nos envíe su carta. Una carta que le escribió la víctima hace tiempo. ¿Qué creéis? ¿Ha escrito ella la carta o no? ¿Se parecen las letras? A ver, se parecen un poquito, pero fijaros, hay letras muy significativas, como por ejemplo, fijaros en la I. Esa I cantan mucho las letras que llevan rabito. Fijaros también, por ejemplo, en las Fs. Son ligeramente diferentes. ¿Qué más? En la T, ¿cómo hace la N, la apóstrofe y la T? ¿Veis? Las Gs, esas que tienen rabo, la escritura, la forma en la que escribimos es muy personal, con lo cual se puede identificar fácilmente que no ha escrito ella la carta. Pero entonces lo único que nosotros podemos detectar, o confirmar desde el laboratorio es que ella no ha escrito la carta. También es muy importante cuando comparamos escritura es la inclinación, por eso pongo esta flecha. Esta es ligeramente inclinada con respecto a esta carta, ¿vale? Entonces, ¿qué concluimos? Que ella no ha escrito la carta, pero todavía no sabemos quién la ha escrito. Entonces, seguimos investigando, nos vamos al laboratorio de huellas, ¿no? Porque si ha habido alguien más, puede haber huellas por ahí. Las huellas dactilares, como veis, son muy características, aunque si os las miráis, parecen todas iguales, son muy distintas y hay muchas pequeñitas marcas que son características de cada persona. Entonces, la combinación de todas ellas hace que la huella dactilar sea única. Única y además no va variando, a no ser que te quemes o que tengas algún accidente, pero la huella dactilar, antes de que llegara la huella de ADN, era lo más utilizado para identificar a un asesino. Entonces, vamos a analizar aquellas cosas que hemos cogido. Cogemos la huella de la víctima, la huella de la Coca-Cola y la huella de la pistola, y el departamento de dactiloscopia nos dice que eso es lo que ha encontrado. Vemos que la huella de la Coca-Cola coincide con la huella de la víctima. Pero ¿qué vemos? Que, por supuesto, la huella de la víctima aparece en la pistola, pero también han encontrado una pequeña huella. Está siempre ahí al final una pequeña huella, nunca entera, por desgracia, pero vemos que hay una pequeña huella que no coincide con la víctima. Puede ser de otra persona, ¿no? Lo primero que se hace, ¿qué es? Compararlo con una base de datos que tiene la policía de todas las personas que han sido arrestadas. ¿No veis en las películas que lo primero que hacen es la huella y la fotito con el cartel? Pues vamos allí y la comparamos. ¿Pero qué vemos? Que no coincide con ninguna de nuestro sistema informático. Es una huella distinta. Esa persona nunca ha estado en la cárcel o por lo menos no ha estado archivada. Con lo cual, ¿qué podemos concluir? Alguien más ha cogido esa pistola, pero no sabemos todavía quién. Tenemos que seguir investigando. Como veis, esto es
multidisciplinar, se requiere de muchos especialistas. Vamos al departamento de serología de la sangre. Nos dicen que esa cantidad de sangre es de humano, ¿vale? Lo primero de todo nos confirman porque hay gente muy loca y que puede preparar una escena para que parezca un asesinato y coger sangre de animal, pero no. La sangre de nuestra escena es de humano y además, ¿qué es la víctima? Muy bien, A positivo, ya soy muy rápido detectando sangre. Es A positivo. Sabemos que toda la muestra de la pared coincide con la muestra de la víctima, porque es A positivo también. Y nos dicen que lo que le resulta extraño al departamento de serología es que la mancha de sangre es muy grande para ser de un suicidio, ¿vale? Porque normalmente, esto ya es a base de estudiar, ¿no? Cuando una persona se suicida, la mancha de sangre no es tan sumamente grande, porque la mancha de sangre tan grande suele ser por una proyección muy larga, es decir, que la bala ha recorrido mucha distancia, va cogiendo velocidad y atraviesa y por eso hace ese golpe de sangre. Pero en un suicidio, de hecho, a veces es común que incluso casi ni sangres, que caiga un chorrito así y que incluso la bala se aloje dentro, ¿vale? Entonces, bueno, esto, la gente que estudia suicidios y eso es lo que nos dicen, ¿no? Entonces, ¿qué podemos afirmar hasta ahora? Que toda la sangre es de la víctima, pero nada más. Nos vamos a otro departamento, balística. Lo primero de todo es identificar el tipo de arma, ¿no? Como sabéis, siempre que utilizamos un arma, esa persona está registrada, pero tenemos la mala suerte de que se trata de un arma que es muy utilizado en caza deportiva y de tiro de precisión, con lo cual no está ni en el mercado negro, ni tampoco es un arma de estas de policía registrada. Siguiente, ¿qué nos dice balística? Nos dice que normalmente lo bueno que tiene este arma es que cuando tú disparas deja restos de pólvora. Con lo cual, ¿qué es lo primero que haríamos? Ir a ver a la víctima, ¿no? Y ver si tiene restos de pólvora en su mano derecha. Y resulta que no hay restos de pólvora. Esto ya empieza a pintar mal. Porque si la chica se hubiera suicidado, supuestamente tendría que haber restos de pólvora en su mano. Por lo tanto, no hay restos de pólvora. Tenemos que seguir investigando. Vamos a medicina legal y nos dicen, antes de nada, que sepáis que los disparos, cuando atraviesan el cuerpo, pueden hacerlo de forma perpendicular o de forma oblicua. En un suicidio, ¿cómo creéis que entra la bala? ¿Recta, recta? No, entra oblicua. ¿Por qué? Porque siempre las armas tienen un retroceso, ¿no? Entonces, aunque tú te intentes suicidar y lo hagas muy recto, al final, cuando disparas por el golpe, siempre la bala tiende a entrar de forma oblicua. Con lo cual esto ya empieza a pintar mal, porque además dice que se ha disparado a unos 50 metros. Hombre, ya la víctima se ha tenido que disparar de forma muy rara. Entonces nos dicen perpendicular y a 50 centímetros, perdón. Con lo cual no hay bala. Y además nos dicen que tampoco han encontrado la bala en el cráneo, que es muy típico de los suicidios. Con lo cual esto empieza a pintar muy mal. ¿Qué hacemos? Vamos a criminología, observar bien la escena. ¿No veis nada raro? Efectivamente, para empezar, está fumándose un cigarro. Si tú te vas a suicidar, por lo menos te lo acabas, ¿no? Digo yo. Entonces, pensar en el comportamiento de un suicidio. ¿Cómo se ha tenido que asesinar esta chica para que la sangre esté ahí? Se ha tenido que sentar, se ha tenido que dar la vuelta, ¿no? Dar la espalda a la pared. ¿Qué más? Así, y además sabemos que a la distancia nos ha dicho el médico que es a 50 centímetros, pero ¿qué más? Observar bien. Fijaros en la lámpara. ¿Quién escribe una carta, apaga la lámpara y desenchufa el cable antes de suicidarse? Uno que sea muy friki de la energía, ¿no? Y sobre todo, ¿dónde tiene la víctima todas las cosas? Fijaros, ¿está fumando con qué mano? Con la izquierda. ¿Cómo está situada la lámpara? A la derecha. Cuando vosotros escribís con la derecha, no os ponéis la lámpara a la derecha, porque si no os hace sombra. ¿Dónde tiene todo? La Coca-Cola, a la izquierda. El cenicero, a la izquierda. La víctima era zurda. Algo que no observamos en la primera inspección. Con lo cual, ¿quién se va a suicidar y lo hace con su mano no dominante? Está claro que no
no ha sido un suicidio, sino ha sido un asesinato. Con lo cual, esto todo nos lo informa criminología. ¿Qué volvemos a hacer? Tenemos ya nuestra segunda hipótesis, es un asesinato. Pero ahora tenemos que buscar quién es el asesino. Volvemos a la escena del crimen. ¿Y qué cogeríais? ¿Qué muestra cogeríais que antes no cogimos? La chancla, bueno, la chancla se supone que es de ella. El boli, ¿no? Acordaros que ella no escribió la carta. Yo cogería el boli, por ejemplo, y también a lo mejor pues la botella, ¿no? Porque vemos que la puerta no está cerrada de la casa, o sea, que alguien ha entrado libremente, ella le ha dejado entrar. Entonces, bueno, vemos que no hay bala, tampoco hay señal de pelea, porque si hubiera habido una pelea con un jarrón ahí, seguramente el jarrón se hubiera caído, ¿no? Si hay forcejeo, un jarrón es muy frágil. Parece ser que no ha habido pelea, no se ha forzado la puerta, con lo cual yo, a la hora de coger pruebas ahora, cogería el boli y la cerveza. Y me voy al laboratorio nuevamente. Y resulta que aparece una nueva huella en el boli y en la cerveza. Cuando se revela la huella, resulta que coincide con la de la pistola. Pero hasta ahora solo podemos concluir que la persona que cogió el boli y la cerveza también cogió la pistola. Pero ¿cómo concluimos finalmente? ¿Quién puede ser? Pues resulta que, investigando y viendo muchas huellas del apartamento, vimos que esa huella coincidía con una de los compañeros de piso. Esto ya pinta mal, pero todavía no tenemos resuelto el caso. ¿Qué hacemos? Citamos al compañero de piso y entonces, tras un duro interrogatorio, confiesa que efectivamente ha sido él el que asesinó a la víctima, porque ellos estaban liados, tenían una relación sentimental, ella lo dejó y empezó a conocer a otro chico y él no pudo soportar los celos y por lo tanto se ha ido a la cárcel. Está condenado a 20 años de prisión, ¿vale? Pero veis, muy importante, al principio hay que observar porque no todo es lo que parece. Take on the others, yeah. Shake 'em up, wake 'em up, all the others, yeah.